Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, pedirle disculpas por la demora en la programación de esta charla. Por cuestiones técnicas nos hemos demorado unos minutos, así que le pedimos mil disculpas. Estamos aquí hoy para esta presentación del libro y la charla sobre principios y garantías en el nuevo proceso y el modelo de enjuiciamiento penal. Una presentación del libro y una charla que va a tener a dos autores importantes, así que estamos muy contentos de compartir con todos ustedes esta charla en forma gratuita por medio de la plataforma de Formarte y que también va a tener una certificación. Queremos saludar y agradecer a las más de 600 personas que se inscribieron y que están cursando esta actividad y por sobre todo, bueno, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en particular a su decano, al doctor Mario Villegas, que auspicia y acompaña siempre esta actividad y todas las actividades que hacemos en el marco de los docentes de dicha facultad, así que estamos muy agradecidos por esto. Quiero agradecer también a los dos autores y disertantes en esta tarde, al doctor Jorge Bonpadre, que está aquí presente, que nos acompañan, y al doctor Gustavo Arocena desde Córdoba, Jorge desde Corrientes y Gustavo Arocena desde Córdoba, quienes son los autores de esta obra, de esta novedad editorial, y van a ser los que van a dar la charla en la tarde de hoy. Bueno, contarles un poquito que hoy presentamos esta obra, que son 2 tomos, bien voluminosos, un tratado sobre el nuevo proceso penal en la provincia de Corrientes, y quiero agradecer muy particularmente a ambos autores, tanto a Jorge como a Gustavo, en la confianza en la editorial para la publicación de esta obra. Sabemos lo que implica el tiempo, el trabajo y todo lo que significa elaborar un código comentado con la minuciosidad y el trabajo que han hecho ambos autores, y queremos agradecer públicamente la confianza depositada en Contexto para poder difundir este material en un código que está entrando en vigencia progresivamente en la provincia de Corrientes, y nos pareció genial la idea de conjugar un autor correntino con la trayectoria y el reconocimiento que tiene Jorge a nivel académico, no solo en Corrientes, sino en Latinoamérica, a nivel mundial, y a Gustavo Arocena, que es de Córdoba, docente universitario, autor de muchísimas publicaciones, y esa conjunción de dos territorios, pero un cordobés que tiene arraigado el proceso penal acusatorio, con la experiencia de años. En Chaco se ha tomado este modelo acusatorio como modelo, siempre tomando Córdoba, como los autores cordobeses, así que entendemos que esta conjunción de un autor de Corrientes con un autor de Córdoba sobre un proceso, los dos reconocidos, autores de muchas publicaciones, docentes universitarios de grado y de posgrado, nos honra a nosotros, y entendemos que esta obra va a ser de mucha utilidad para todos quienes están buscando un material para estudiar este nuevo proceso, todas las nuevas características. Yo no quiero robarle mucho tiempo, quiero contarles que esta charla que se va a dar hoy va a estar colgada en la plataforma hasta el día 21, o sea, hasta el domingo 21 del 3, inclusive, para quienes no la puedan ver en forma directa hoy, por cuestiones de horario, puedan hacerlo en forma asincrónica, o sea, en cualquier momento de su disponible en el día, lo puedan hacer, y quienes no se han inscrito y se quieran inscribir también lo pueden hacer, así que si alguien vio la charla y la quiere recomendar, también lo pueden hacer. Nosotros, por medio de la plataforma, medimos la asistencia y la visualización de la clase, y esta clase tiene que tener el 80% de visualización. Le vamos a hacer llegar a partir del 21 en adelante el certificado correspondiente de la charla. No le quiero robar más tiempo, me gustaría escuchar a los autores que hablen un poco de esta obra, de este Código Procesal Penal de Corrientes. En primer lugar, al doctor Jorge Bonpadre y después al doctor Gustavo Arocena. Seguido, de terminada esta presentación, ya iniciaremos con la charla puntual que nos atiende hoy, que es Principios y Garantías en el nuevo proceso penal, en enjuiciamiento penal. Jorge, escuchamos tus palabras. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Rubén. Se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ante todo, hola amigos, colegas, estudiantes que seguramente están detrás de esa pantalla. Buenas tardes a todos. Bueno, de nuevo las disculpas por esta demora involuntaria que se nos presentó a último momento por una desconexión que es culpa de mi internet. No tiene nada que ver Gustavo ni la gente de Editorial Contexto, que tiene un sistema espectacular de conexión, pero bueno, pasa esto, así que les pido disculpas en nombre de todos nosotros que estamos hoy esta tarde aquí. Y muchas gracias, sinceramente, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta nueva obra, es decir, para nosotros, para Gustavo, para mí,
para Rubén, para la editorial Contexto. Realmente es una alegría y una satisfacción personal presentar este libro. Y además, por supuesto, también es una satisfacción académica, ¿no es cierto? Y la gran alegría de que se hayan inscrito tantos para estar con nosotros esta tarde, para acompañarnos. Muchísimas gracias, sinceramente. Bueno, la obra que hoy presentamos es un trabajo conjunto con el profesor Gustavo Arocena, con Gustavo, un querido amigo de muchos años y un hombre del derecho, ¿no? Indudablemente, un prestigioso hombre del derecho. Gustavo es uno de esos enormes juristas que ha dado la prestigiosa Escuela de Córdoba, la conocida Escuela de Córdoba, ¿no? De donde salieron tantos juristas, tantos catedráticos. Ustedes que están ahí seguramente recordarán a Núñez, a Soler, a Vélez Mariconde, a Claría Olmedo, a Caferata Nores y tantos otros que hoy están y continúan en esa enorme escuela y de quienes aprendimos mucho derecho penal y derecho procesal penal. Sí, claro que sí. Esta obra fue pensada con Gustavo y escrita para que se convierta en un material, en una herramienta útil para todos. No una herramienta mágica, ¿no? Porque no todos los conflictos están resueltos por una obra de derecho, ¿no? Sino que sea para ustedes un instrumento, una herramienta, como les decía, útil para la resolución de los conflictos con los que tienen y tenemos todos que lidiar todos los días, jueces, fiscales, abogados, etcétera, que litigamos en el fuero penal, ¿no? Pero también tenemos que recordar siempre, me parece a mí, que toda obra jurídica nueva envejece, pero al mismo tiempo mejora con la evolución de la jurisprudencia. De ahí la importancia que tiene la doctrina judicial, ¿no? Y un poco esta obra tiene esa mirada, es decir, va dirigida un poco a los jueces, a los fiscales, a los colegas, para que se vaya mejorando la doctrina y al mismo tiempo, la doctrina judicial y al mismo tiempo mejore también el sistema de justicia penal en la provincia. Ahora, esta obra, eso sí, no pretende ser más que una modesta contribución a esta diaria tarea de jueces y fiscales, como decía, defensores, querellantes, etcétera, los protagonistas del proceso penal, en la búsqueda, como les decía, de un mejor sistema de justicia en nuestra provincia. Ahora, tenemos que destacar algo, ¿no? Desde el punto de vista teórico y práctico. Es un libro que creo que va a servir para la práctica de todos los días de quienes deambulan, por decirlo de algún modo, por los corrillos de los tribunales penales, ¿no? Ahora, la doctrina judicial, la doctrina de los jueces independientes e imparciales, repito esto, independientes e imparciales, evidentemente tienen una utilidad invalorable para la interpretación del derecho. Eso no hay ninguna duda. Pero tiene que tratarse, y en esto y quiero insistir, de jueces independientes e imparciales. Solo así, nos parece, el derecho se convierte en un instrumento, digamos, pro homine, si se me permite esta expresión, tanto en favor del ciudadano que sufre el delito como aquel que está imputado de cometerlo. Así que estamos muy contentos de presentar hoy mi agradecimiento y también lo hago en nombre de Gustavo. Ahora él va a hablar, seguramente va a decir algunas cositas. A Rubén Duc, que es el titular de la editorial Contexto, y a todo su equipo de trabajo, que con este laburo de todos los días y de tanto tiempo que hemos tenido trabajando con esta obra, ha salido un libro realmente muy lindo. Bueno, y esperemos que esa figura que tiene el libro, la primera mirada que tenemos en su tapa, en sus colores, etcétera, también, ¿no es cierto?, sea compatible con el contenido, y eso lo sabremos con el tiempo, con la experiencia judicial, con la lectura, con la aplicación, y que nuestra obra pueda llegar, como les decía hoy, a ser esa herramienta útil que le sirva al abogado y a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal en el trabajo de todos los días. Así que muchas gracias de nuevo. Y bueno, dejo en manos de mi querido amigo Gustavo Arocena si quiere decir algunas palabras. Ahí está. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Estaba muteado
el micrófono. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento que Jorge dispensa a la editorial y a Rubén, porque realmente han hecho un trabajo magnífico, como el que vienen haciendo con todos los libros que vemos publicados en estos últimos tiempos por esta tan linda editorial. Por supuesto, yo tengo que agradecer en particular a Jorge. Él fue el mentor de este bello desafío que terminó en un libro que esperemos que sea un poco lo que él ha referenciado, ¿no? Una obra práctica. Parafraseando al querido don Ricardo Núñez, recién lo mencionaba Jorge, bueno, esta no es la obra de dos practicones, pero de alguna manera pretende ser esto, una herramienta que le sirva al jurista práctico, cualquiera sea el rol que desempeñe en relación con el procedimiento penal. Pueden tratarse de jueces, de fiscales, de defensores o aún de estudiantes que se acercan al conocimiento del proceso penal. Las palabras de Rubén me parecían tan pertinentes en cuanto a este intercambio, a este diálogo entre provincias de Córdoba y Corrientes que nos coloca a los cordobeses en una posición bastante particular en relación con el procedimiento penal. Y es que, como ustedes saben, la ley 8123 de alguna manera fue la punta de lanza en cuanto a la instauración de modelos que pretenden profundizar en los paradigmas acusatorios. Pero la situación realmente se ha vuelto particular porque la ley 6.518 parece bastante superadora de aquel código cordobés que pareció tan novedoso con su sanción allá en 1991. La sanción en ese entonces de la ley cordobesa, bueno, nos permitió, bueno, transitar un buen trayecto en la aplicación de estos modelos más novedosos y, bueno, dio lugar a una jurisprudencia que hemos tratado de acercarles, como bien decía Jorge, conjuntamente con jurisprudencia de todos los tribunales del país e incluso de instancias internacionales. Decía que hemos tratado de acercarles para, bueno, que cuenten con una visión práctica de las normas que ahora vamos a tratar de introducir mediante este libro. No solamente hemos incluido jurisprudencia, también hemos consultado a la doctrina más consolidada, pero siempre con esta finalidad de corte eminentemente pragmática. Queremos que sea una herramienta útil, pero además que brinde o que acerque conceptos consistentes y fundados. El libro ha quedado, pensamos, como una obra, bien consolidada, bien concebida y bien consolidada. Así que esperemos que cumpla esta función práctica que él pretende perseguir. Bueno, yo no quiero demorar más tiempo. Vamos ya, si a ustedes les parece, darle la palabra a Rubén para ya continuar con algunas breves reflexiones sobre los temas que hemos pensado. Bien, bueno. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que para nosotros, repito, es un honor poder publicar esta obra, un primer código comentado en la provincia de Corrientes con esta nueva ley que está entrando en vigencia. Quiero contarle 2 o 3 detalles que trae esta obra, más allá del contenido que es destacable en cuanto a lo académico. Nosotros en este libro, que son 2 tomos, se los muestro aquí, bien voluminosos, son más de 1.500 páginas, hemos incluido una innovación que es importante marcarla. El que compre este libro en formato papel va a tener a su vez, por medio de 2 accesos, el libro en formato digital de forma gratuita, incluyendo en el formato papel, para poder tenerlo en su dispositivo electrónico, y una innovación también que es un micrositio que tiene este libro, donde los autores, y vamos a ir aportando todos los fallos, jurisprudencia y actualizaciones que tenga, para que este libro no quede simplemente parado en el papel en el momento de la impresión, sino que tenga una vida y que pueda seguir actualizándose e incorporando novedades a lo largo del tiempo. Así que cuando ustedes compren este libro van a comprar un formato papel y también un formato de actualización permanente en un micrositio que tiene este libro que le permite al usuario poder acceder ahí e ir viendo las novedades que los autores y otros profesionales van a ir incorporando con la supervisión de los autores. Así que eso por un lado. Y por otro lado, como para cerrar, contarles que tenemos una promoción, esta es la parte comercial, nosotros siempre lo decimos, vivimos de la venta de libros, así que nos toca esta parte. Hicimos una promoción que es hasta el día 20 con un descuento muy importante para quienes quieran adquirir la obra, se la vamos a estar enviando a partir de ese día 20, la pueden adquirir en la página web,
libreriacontexto.com.ar, y de esta forma obtener un descuento, el envío sin cargo, así que tienen dobles beneficios. Muchísimas gracias nuevamente a los autores. Lo dejo a Jorge para que presente la charla y ustedes continúen en esta forma académica de esta charla. Y recuerdo que la charla va a estar disponible hasta el día 21, inclusive para poder completar el 80% que requiere la visualización del certificado, y quienes no se han inscrito pueden inscribirse y también aprovecharla. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, gracias de nuevo. Y bueno, vamos a arrancar ya, ¿no? Un poquito, la idea con Gustavo era, y con Rubén, por supuesto, hacer un breve comentario introductorio, decir alguna opinión que nos parece importante respecto del proceso penal. Y bueno, nos hemos dividido un poco la tarea con Gustavo, y en este momento va a arrancar él, que va a ser una referencia sobre los principios y garantías, digamos. Por eso es el título que le pusimos a este diálogo con ustedes. En definitiva, no es una conferencia magistral, sino simplemente una manera de hacer hablar a este libro y ponerlo, como decía Gustavo, ¿no es cierto?, en la práctica a partir de este mismo momento. Así que, Gustavo, cuando quieras podés empezar y después continúo yo. Perfecto, bueno, muchas gracias, Jorge, querido. A ver, realmente la expresión es magnífica, esto de tratar de hacer hablar el libro. Llevamos casi 2 años elaborándolo al libro, así que es difícil hacerlo hablar en tan poquito tiempo. Pero bueno, vamos a, como bien dice Jorge, a remarcar dejar sentadas algunas opiniones generales respecto del código. No me refiero a la obra comentada que ahora está apareciendo, sino a la nueva ley 6.518, que ciertamente es un conjunto normativo novedoso y que creo que va a ser referencia para el resto de las provincias argentinas a la hora de pensar en alguna renovación o actualización de sus leyes procesales. Si algo caracteriza o si algo debe mencionarse en relación con la ley 6.518 es el cambio de paradigma. Es bastante claro que el eje central o el rasgo definitorio del código es abandonar un modelo de corte o con rasgos más inquisitivos, bueno, para receptar un modelo o un paradigma de corte acusatorio. Indudablemente esto es la nota más saliente, pero además es el rasgo que se proyecta y que inspira a toda la normativa que integra a la ley 6.518. Nos hemos ocupado de todos y cada uno de los asuntos y de los aspectos en los cuales este principio acusatorio se plasma en la nueva ley, y por qué no, también hemos dejado expresadas nuestras críticas y en algunos casos nuestras dudas respecto de la suerte que vaya a recorrer a algunos institutos novedosos que plantea la ley. Pero no quería dejar de mencionar, o no quería dejar de ocuparme en esta breve charla, como bien la referencia Jorge, no quería dejar de ocuparme de los principios fundamentales que están incluidos en la primera parte, en el libro primero, título primero. Me parece importante que se traiga a colación este tema, en primer lugar, porque si bien todos los códigos traen principios fundamentales, no es frecuente que esos principios estén desplegados de una manera tan extensa como lo hace el Código de Corrientes. Y eso, en lo personal, creo que Jorge lo compartirá, es algo que debe aplaudirse, porque el conjunto de principios que están incluidos en este título primero del libro primero de la primera parte del código, bueno, sirven como fuente de inspiración y como referencia para la interpretación teleológica de los restantes institutos que completa el código. Por eso es que es, como digo, plausible que se incluyan estos principios fundamentales, y más plausible aún es que ellos hayan sido explicitados de manera, si cabe, tan prolija o tan minuciosa. No podría en esta breve charla ocuparme de todos esos principios que abarcan desde el artículo 1 al 24, por lo cual me voy a detener en los que entiendo los que son los principios fundamentales y que de algún modo plasman o ponen en evidencia o ponen de resalto esta nota que estimamos más destacada del código, que es la recepción del modelo o del procedimiento de corte acusatorio. Voy a hacer referencia
fundamentalmente a 4 disposiciones legales, sin perjuicio de que hay muchas otras cuya recepción nos parece prolija y bien concebida, pero me parece que si algunas normas deben destacarse son las de los artículos 2, 9, 12 y 22. El primero de ellos ciertamente es el que consagra el marco general en orden al paradigma que recepta la nueva ley. El propio título lo menciona, principios del proceso acusatorio, tal la denominación que encabeza este artículo segundo, que además expresamente señala: durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización. Las audiencias deben ser públicas, salvo las expresamente previstas por la ley. Fin de la cita. Bueno, desde luego que, como digo, esta norma de alguna manera ha de oficiar como faro que inspira la interpretación de las restantes normas del sistema, pero que además es una norma que no solamente consagra, más allá de que alude a principios del proceso acusatorio, no solo consagra un modelo acusatorio, sino que además recepta subprincipios, si es que se me permite la expresión, que de alguna manera serían consustanciales a este proceso de corte acusatorio. Quizás el más destacado sea el de igualdad entre las partes, los modelos acusatorios y, ¿por qué no?, los ahora llamados modelos adversariales, suponen justamente una controversia entre contradictores que se encuentran en una situación de paridad y que ejercen respectivamente los poderes de acción y de defensa en una situación o en una posición de equidistancia respecto del magistrado que, como bien lo decía Jorge, en ese rol de suprapartes, tercero imparcial, se pronuncia respecto del fundamento que corresponde asignarle a una u otra de las teorías del caso que respectivamente sostienen el acusador y la defensa. Por lo demás, los modelos acusatorios, en cuanto suponen la separación de funciones en las funciones de acusar, de ejercer el derecho de defensa y, por cierto, la función de juzgar, es una configuración de procedimiento penal que de alguna manera viene ya impuesta constitucionalmente. Sabemos que en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional de 1994, bueno, se constitucionalizaron determinados tratados internacionales de derechos humanos, entre las cuales se encuentra justamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este famoso Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 8, justamente consagra este derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra de ella. Para decir, se indica o se sugiere la separación entre la función y la actividad de acusar y la decisión que este tribunal competente, independiente e imparcial debe adoptar en relación con esa acusación. Y esta norma, como acabo de expresar, tiene jerarquía constitucional, por lo cual es una norma que de alguna manera, como digo, impone esta separación de funciones que ha de reputarse definitoria del proceso acusatorio. Por lo demás, los subprincipios que incluye este artículo segundo, bueno, ciertamente son los que, como ya lo decía el querido Vélez Mericonde, Alfredo Vélez Mericonde, bueno, de alguna manera son los que permiten el mejor ejercicio de los derechos que la ley concede o confiere a cada una de las partes. Fundamentalmente, la oralidad, la publicidad y la contradicción sientan las condiciones indispensables para el mejor ejercicio de los roles que respectivamente les corresponden
y los derechos que son inherentes a ellos, a los acusadores y a quienes ejercen la defensa de la persona penalmente perseguida. También se conoce el principio de inmediación. Quizás habría que hacer un paréntesis para referenciar, bueno, cómo este principio de inmediación hoy quizás debe ser repensado a partir de la reciente del comienzo de celebración de audiencias virtuales, que de alguna manera parecería, bueno, proponer una nueva modalidad o concepto de la inmediación, o bien, bueno, pensarnos, sugerirnos o imponernos el interrogante de si efectivamente esa modalidad de enjuiciamiento respeta esta interacción sin intermediarios que supone la inmediación, en la cual el juez y las partes, bueno, receptan la prueba escuchando y viendo sin intermediación alguna, insisto, de terceras personas, a los colaboradores del proceso que bajo el rol o bajo la posición de testigos, peritos e intérpretes acercan conocimientos relevantes al proceso penal que van a permitir la ratificación o la validación o no de la tesis incluida en la hipótesis acusatoria. Por lo demás, el propio artículo incluye la garantía de la publicidad del juicio, que como sabemos es la que permite el contralor de la función judicial como un presupuesto elemental de los modelos republicanos de Estado, en los cuales justamente el contralor o el control público de todos los actos de las esferas públicas, bueno, es el que permite el mejor desempeño del manejo de la cosa pública, si es que me permiten la expresión. Este primer artículo, como digo, es entonces el que se erige como el estandarte fundamental de las reformas del Código, reformas que por lo demás, bueno, terminan plasmando un verdadero modelo acusatorio en el cual hay un rasgo que también quiero remarcar. La primera parte del primer segmento del procedimiento penal, bueno, parecería pretender configurarse como un verdadero prepara acusación o como una actividad de investigación que tiene una finalidad acotada, una investigación preliminar que solo se dirige a reunir la prueba o los elementos de comprobación mínimos que justifican la celebración del debate, para que ya sí en ese segundo segmento del debate, bueno, se lleve a cabo la actividad central del procedimiento penal, que se lleva a cabo, como decía, en estas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación, identidad física del jugador y todos los demás rasgos que hacen posible el mejor y más pleno ejercicio de los derechos que le corresponden a las partes. Junto con esto, debo hacer referencia al artículo 9 para avanzar en orden a la separación de funciones que él establece. Allí se menciona que los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Y esto refrenda lo que antes he mencionado. El propio modelo acusatorio supone no solo la separación de las funciones de acusar y juzgar, sino incluso la asignación del ejercicio de tales funciones a órganos distintos, de modo tal que corresponda o incumba exclusiva y excluyentemente a los órganos públicos de la persecución penal y, por qué no, al acusador privado, el ejercicio de la acción penal, la persecución penal, la recolección de elementos de comprobación que permitan dar base a una acusación y luego, en la etapa subsiguiente, la acreditación de esa acusación durante el debate y los jueces la función de terceros imparciales que desde ese rol se pronuncia respecto de las postulaciones que proponen las partes y concretamente, y lo que define, si cabe decirlo de esta manera, su rol, pronunciarse respecto del fundamento o la falta de fundamento fáctico y jurídico de la acusación que corresponde al fiscal sea acreditada en el debate. No deberán ya los magistrados entremeterse en la tarea de esclarecimiento del hecho delictivo, no tendrán potestades autónomas de investigación durante el juicio y la iniciativa probatoria, la responsabilidad probatoria, la responsabilidad de acreditar los extremos de la imputación jurídico-penal va a corresponder exclusivamente a los órganos de la persecución,
a los fiscales, dejando de esta manera a los jueces en el rol de terceros imparciales que no se involucran ni con la hipótesis de la acusación ni tampoco con la hipótesis de la defensa. También debo mencionar, ya para avanzar un poco y no abrumar un poco con el uso de la palabra, debo avanzar respecto de otra de las normas a las que me había referido, que es la norma del artículo 9. Hola. No sé si ha habido problemas, no sé si se está viendo o ha habido problemas. Ah, no, ahí está, perdón, no pensé, se pixeló la imagen y no podía continuar. Avanzo ahora sí respecto de esta referencia que quería hacer al artículo 12. Bueno, ya ha quedado expresado lo que pensamos respecto de la separación de funciones. Separación de funciones, lo decimos de vuelta, definitoria de los modelos acusatorios. El artículo 12 se ocupa de los derechos de la víctima. ¿Por qué la importancia de una norma que trate expresamente esta materia? Bueno, básicamente porque en un modelo acusatorio, como decía antes, se supone que debe haber una situación de contradictores que en una situación de paridad jurídica ejercen los poderes de acción y de defensa. Y si bien el fiscal actúa como representante del interés público y acaso del interés de la víctima, esto en modo alguno ha de suponer una expropiación absoluta del conflicto de la víctima. Debemos recordar que la víctima es un protagonista principal del conflicto social que reside en la base de un caso penal, y en función de esto, a él debe reconocérsele un rol, independientemente de que haya un funcionario público que sea el titular del poder de acción penal. Y es justamente en función de ese entendimiento que la ley establece que la víctima tiene derecho a una tutela judicial efectiva que, por otro lado, cuenta también con cobertura constitucional, en virtud de las mismas normas que antes he mencionado. También tiene la víctima derecho a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, derecho a participar del proceso de forma autónoma conforme a las reglas dispuestas por el Código y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. La norma es fundamental no solo porque recepta derechos de la víctima, insisto, protagonista involuntaria pero fundamental de conflicto social que reside en la base del caso penal, sino también porque reconoce que en el proceso penal la materia con la cual tratamos es un conflicto social. Y aunque parezca una verdad de perogrullo, esto debe ser remarcado. Históricamente los procedimientos penales han sido vistos, concebidos y diseñados como protocolos epistémicos dirigidos al descubrimiento de la verdad. Por cierto, que ese rasgo y esa finalidad lo siguen teniendo, pero hoy los modelos acusatorios y adversariales reconocen la necesidad de asignarle una finalidad más al proceso penal. Y no será ya solo su cometido el de esclarecer la verdad, sino también el de resolver el conflicto. Podrá tratarse de una resolución del conflicto a través del descubrimiento de la verdad, pero lo cierto es que lo que debe tener también como referencia el proceso penal es que con lo que está tratando es con conflicto entre personas de carne y hueso, conflictos que deben ser atendidos, puesto que hay allí personas concretas que han sufrido esos conflictos justamente en la vulneración de los derechos de los que son titulares. Por lo demás, esta concepción del proceso penal como mecanismo de resolución de conflictos quizás refuerza una idea fundamental, y es la necesidad de que el proceso penal evite en la mayor medida posible la revictimización de la víctima. Esto es, que su intervención en el proceso penal no suponga otro sufrimiento o padecimiento adicional que se añade a aquel que la víctima ha sufrido como consecuencia del mismísimo hecho delictivo. Como protagonista de ese conflicto social, ha de escucharse su interés en la resolución del conflicto, pero además ha de preservársela
en su intervención del proceso para evitar que el propio proceso penal sea un mecanismo o una herramienta, aún involuntaria, pero que conduce a la revictimización del ofendido penal. Y en la misma orientación se incardina o se incluye el artículo 22, justamente su título así lo refrenda, solución de conflictos. Atribuye esa norma a los representantes del Ministerio Público la función de resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible mediante la mejor solución entre las previstas por la ley. Lo digo de vuelta, el legislador se ha planteado de manera enérgica y de manera específica este cometido o finalidad de dejar claramente sentado que el proceso penal, aun cuando tenga como finalidad institucional el esclarecimiento de la verdad, ha de perseguir ese fin para lograr la resolución del conflicto. Nunca podemos dejar de perder la referencia de que, al fin y al cabo, el derecho penal, tanto en su manifestación sustantiva como en su faz realizadora, es decir, en el derecho procesal penal, son herramientas que han de resultar útiles para conservar la convivencia pacífica. Y cuando esa convivencia pacífica se ha visto vulnerada a través de la presunta comisión de un hecho delictivo, la actividad que el Estado realiza a través de las administraciones de justicia penal no pueden dejar de perder el norte que significa esta necesidad e incluso obligación de resolver el conflicto que reside en la base de ese caso penal. Es una norma, y con esto cierro, que, como las que he mencionado antes, también ha de inspirar la interpretación de las restantes y que también debe servir como luz que muestra el camino a seguir a la hora de interpretar el debido alcance que tiene cada una de las facultades que la ley le concede a la víctima del delito por su mero rol de tal, o incluso ejerciendo alguno de los roles específicos que como sujeto procesal la ley le permite realizar. En fin, no quiero extenderme mucho más porque solamente tenía para mí la voluntad de remarcar algunos de los principios que de alguna manera dejan sentado el esquema o esqueleto fundamental sobre la base de la cual se va a apoyar el desarrollo de todo el procedimiento que regula esta flamante ley 6.518. Son principios que, por lo demás, también completan en su enunciación los principios tradicionales e imprescindibles de juicio previo, inocencia, el derecho a no incriminarse, no autoincriminarse del imputado, el non bis in idem en el artículo 5, derecho de defensa, el derecho a un juez natural e imparcial, al que bien se refería Jorge. En fin, principios fundamentales que también están explícitamente previstos en esta primera parte del código, pero que, a mi modo de ver, acompañan a estos 4 rasgos centrales que son los definitorios del nuevo modelo acusatorio. Un modelo acusatorio con separación de funciones, con derechos vigorosamente conferidos a la víctima y que se orienta a la resolución del conflicto social que siempre reside en la base de todo caso penal. No me quiero extender más, seguramente Jorge tendrá cosas más interesantes que expresar, así que, Jorge, te cedo la palabra para que vos completes esta intervención. Bueno, gracias, Gustavo. Se me está escuchando, ¿no? Se escucha muy claro, querido amigo. Bueno, les decía, hoy cuando charlábamos un poco al comienzo, lo que nosotros entendíamos, la importancia o la utilidad que puede representar este libro para todos, ¿no? Para todos, inclusive, decía Gustavo, para estudiantes, también estudiantes de Derecho, que pueden tener una gran importancia teórica, ¿no? Ahora, por eso dividimos este libro en 2 tomos. Un primer tomo que tiene, tratan los artículos del número 1 hasta el 251, hasta el comienzo de la investigación penal preparatoria, que arranca el tomo 2. La idea era hacer un libro más práctico, de manera tal que el colega que necesita, o el juez o el fiscal que necesita trabajar sobre una temática específica,
que está en el tomo 1, en el tomo 2, no esté buscando, digamos, en todo el libro dónde está ese tema. Por eso lo dividimos de esa manera. Bueno, yo les decía que una de las cuestiones que a mí me parecen muy importantes destacar, y les decía que la doctrina judicial tiene un valor muy, muy importante en la interpretación del derecho. Eso es lo que nos sirve cuando el juez que interpreta el derecho es un juez independiente y un juez imparcial. Es decir, que tiene que tratarse en todo el proceso de jueces independientes e imparciales. Y les decía que solo de esa manera el derecho se convierte en un instrumento muy importante que beneficia y no perjudica a todos los que de alguna u otra manera intervienen, ¿no es cierto?, en un proceso penal. Es decir, les decía, el ciudadano que sufre el delito, la víctima del delito, como aquel que está imputado de cometerlo, que es el acusado, en definitiva, el sospechoso o el que va a ser acusado por el Ministerio Público Fiscal en los momentos oportunos o en las instancias oportunas que se regulan en este código, ¿no? Y esto a mí me parece muy importante destacarlo, e insisto en esto, porque me parece que no es posible que podamos estar frente a un juez imparcial en un sistema de justicia como el nuestro, como el que está ahora en vigencia en parte de esta provincia y especialmente aquí en la capital, en el que rigen dos cuerpos de leyes que regulan el procedimiento penal, es decir, uno mixto con rasgos inquisitivos, que ya lo conocemos, y otro acusatorio adversarial, que es el que estamos presentando esta noche, ¿no? Es decir, esto crea una mezcla rara en el proceso, donde vemos que se confunden categorías del modelo inquisitivo con categorías del modelo acusatorio adversarial. Los jueces, fíjense ustedes, y se van a convenir conmigo, siguen investigando, siguen impulsando el proceso, ofreciendo y produciendo pruebas y decidiendo sobre su propia investigación. Pero fíjense ustedes, sin embargo, pese a toda esta temática que estoy desarrollando, que estoy, digamos, descubriendo, ¿no es cierto?, puesto al descubierto, sin embargo, al mismo tiempo, esos jueces que investigan invocan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la más moderna doctrina, ¿no es cierto?, en materia de libertad y prisión preventiva. Es decir, a ver si ustedes convienen conmigo, una situación rara, extraña, muy difícil de entender por la contradicción que implica en sus propios términos esto que acabo de señalar. Es decir, estar investigando un juez de instrucción que debiera ser un juez de garantías y no es un juez inquisidor e investigador, para eso está el Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, justificando esa investigación, ¿no es cierto?, del hecho delictivo, invocando fallos, sobre todo digamos, en las instancias encarcelatorias, invocando fallos de la Corte Interamericana. A esto tenemos que sumar, y ahora voy a explicar por qué en un minutito, y les prometo que voy a ser breve, no voy a ser muy largo porque ya hemos abusado un poco de la paciencia de todos ustedes, ¿no?, de estar esperando tanto tiempo. A esto hay que sumar, les decía, que el propio artículo 223 del Código Procesal Penal nuevo prohíbe al juez dictar una medida de coerción de oficio. Fíjense ustedes qué norma, qué regla tan importante. Es decir, algo que los jueces actuales, los jueces de instrucción, realizan en forma frecuente. Es decir, como si fuera una actividad o una tarea automática en el proceso. Es decir, nadie le pide la prisión preventiva al juez de instrucción, ni el ministerio, obviamente, tampoco la defensa, ni el Ministerio Público, normalmente. Pero el juez la dicta igual, porque así lo decidió en función de las pruebas que él mismo produjo e impulsó su producción. Y en algunos casos, les decía, que citan también a la más moderna doctrina relativamente, ¿no?, parcialmente, sin mencionar el auténtico pensamiento que tienen estos autores, como Cafferata, Nores, por ejemplo, que tanto es citado en los procesos penales, sobre todo cuando se hablan de libertad y cuando se habla de prisión preventiva, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que están en vigencia
en esta provincia, y especialmente en la capital, 2 cuerpos de leyes, 2 códigos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Los jueces trabajan en el inquisitivo, pero al mismo tiempo aplican, digamos, no digo en forma expresa resoluciones, pero sí esa ideología que tiene el Código Procesal Penal de corte acusatorio. Es decir, esta pregunta de decir por qué digo que están en vigencia 2 cuerpos normativos puede tener indudablemente varias respuestas. Una podría ser porque sigue en vigencia el viejo código, aquel de los años 70 del siglo pasado, en todas las causas, nuevas y viejas. Y eso lo vamos a ver enseguida en alguna resolución del Superior Tribunal de Justicia. Y justamente estas resoluciones del Superior Tribunal de Justicia en ciertos procedimientos se deben aplicar, dice esta resolución, los principios constitucionales a todos los procesos. Lo cual es un gran avance, ¿no? Pero ¿ocurre eso así en la práctica? ¿Aplican los principios constitucionales a todos los procesos penales los jueces de instrucción, los camaristas, los jueces de los tribunales orales? Una otra respuesta podría ser porque el nuevo código, según el programa de implementación realizado por el Superior Tribunal de Justicia, no está todavía en vigencia en capital. Pero según el mismo Superior Tribunal de Justicia, como vamos a ver enseguida, ya está en vigencia. Y lo vamos a ver enseguida, en unos minutos. Otra respuesta podría ser porque los jueces y fiscales, en las situaciones aquellas en las que se discuten medidas de coerción, invocan, y en esto me van a dar la razón, la doctrina, como les decía, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al mismo tiempo aplican los artículos relativos a la excarcelación del viejo código y la interpretación que de esos artículos hizo la vieja doctrina. Y también otra respuesta, o una última respuesta, se me ocurre, podrían ser que los jueces aplican el nuevo código en las decisiones de medidas alternativas de solución de controversias. Por ejemplo, ha habido casos de conciliación entre las partes, pero en el proceso aplican las normas del viejo código. Ustedes saben que este código nuevo, sancionado, digamos, en el 2019, mediante la ley 6518, ha entrado en vigencia en todo el territorio de la provincia, en forma progresiva, es decir, por circunscripción judicial y en fechas diferentes. Pero sin perjuicio de esto, y esto quiero que los que no están enterados lo apunten, porque es muy importante, por una resolución administrativa del Superior Tribunal de Justicia, y eso lo apuntamos nosotros, a último momento nos enteramos y pudimos ponernos en el tomo 1 del libro que estamos presentando, esta resolución administrativa número 45 del 17 de febrero de este año, el Superior, fíjense ustedes, Tribunal de Justicia resolvió lo siguiente. Primero, establecer como criterio general que las causas generadas por hechos ocurridos con fecha anterior a la implementación del nuevo régimen procesal penal, es decir, la ley 6518, deben ser tramitadas con arreglo a las disposiciones del Código Procesal Penal viejo, sea de la ley 2945. Y un reglamento del sistema conclusivo de causas penales que también tiene sus defectos de técnica legislativa, que no los vamos a poner a discutir ahora, pero léanlo y van a ver cómo hay situaciones que no encajan en ese sistema conclusivo de causas penales a que estoy haciendo referencia. Y en segundo lugar, fíjense ustedes qué importante esto. Dice esta resolución 45. Aclarar que los principios y garantías procesales en materia de derechos humanos, repito, aclarar que los principios y garantías procesales en materia de derechos humanos que informan el nuevo Código Procesal Penal se encuentran vigentes a partir de la publicación de la ley en el boletín oficial. Insisto en esto, repito, estos principios, todos estos principios a que hizo referencia Gustavo en su comentario anterior, es decir, los que van del número 1 al artículo 1 al 24, se encuentran en vigencia
en todo el territorio provincial a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Y dice esta resolución del superior, debiendo ser aplicados de manera inmediata al caso concreto en todas las causas que tramitan en el fuero penal. ¿Qué les parece esta resolución? Nos preguntamos, ¿se aplica esta resolución? ¿Se aplican estos principios y garantías establecidos? Les recuerdo nuevamente, desde los artículos 1 a 24 del Código Procesal Penal nuevo, ¿se aplican en los procesos penales actualmente en los juzgados de instrucción? Ustedes tienen la respuesta. La mía es no. No se aplica. Pese a que en muchas resoluciones, sobre todo de excarcelación, de exhibición de prisión, resolución de situaciones legales, prisión preventiva, auto de procesamiento, etcétera, no aplican estos principios. Solamente muchas veces están mencionados, digamos, mencionados como fallos de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, pero no tienen ninguna operatividad en estos casos judiciales por los jueces de instrucción actuales. Y esto tiene mucha importancia porque no se queda esta norma en los artículos 1 a 24. No, sino que por ser principios y garantías constitucionales de aplicación inmediata al caso concreto, son directamente operativos en los casos judiciales, no se detienen en esos artículos, sino que irradian su mensaje, es decir, deben ser aplicados en todas las instancias del proceso penal que tengan alguna relación o vinculación con estos principios constitucionales. Es decir, en síntesis, de acuerdo a esta resolución, señores, a ver si coinciden conmigo, el Código Procesal Penal de corte acusatorio que responde a garantías constitucionales, cuya ideología responde a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales sobre derechos humanos, está en vigencia en la provincia de Corrientes, en todo su territorio y especialmente, insisto en esto, en la capital. De manera tal que los jueces tienen que prestar atención a esta situación para, digamos, legitimar los pronunciamientos, legitimar al proceso penal de una vez por todas, abandonar ese rasgo inquisitivo que tienen incorporado los jueces de instrucción y los fiscales que pertenecen al Ministerio Público Fiscal y pasarse, cruzar la vereda, cruzar la calle e instalarse en la vereda del proceso penal acusatorio con todas estas garantías y principios a los que hizo referencia Gustavo en su comentario anterior. Y esto porque no solo los fallos de la Corte Interamericana, sino las normas que derivan de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, son disposiciones, insisto en esto, directamente operativas en el derecho interno. Lo cual quiere decir que ninguna disposición de la Convención Americana puede ser interpretada en el sentido contrario, es decir, en el sentido de perjudicar al ser humano, es decir, a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso penal. Y esto surge también si recordamos lo que algún juez de la Corte Interamericana, por ejemplo, García Ramírez, dijo en varias ocasiones y en varios pronunciamientos, que los tratados de derechos humanos son elementos vivos, dinámicos, que están en permanente evolución con los tiempos. Es decir, la hermenéutica que surge en la interpretación de los fallos y de las disposiciones de los tratados sobre derechos humanos deben acompañar, dice García Ramírez, la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. De manera tal, señores, yo creo que los jueces deben empezar a aplicar estas disposiciones. Insisto, porque son directamente operativas. Es decir, el Pacto de San José es un instrumento
que regula derechos, principios y garantías que son directamente aplicables a los casos, en un proceso penal, a los casos judiciales. Pero estas disposiciones, y retomo un poco algo que dije anteriormente, estas disposiciones del pacto son directamente aplicables, directamente operativas, de manera que tienen la suficiente potencialidad y efectividad, o debieran tenerla, cuando, en tanto y en cuanto exista algo que también Gustavo hizo referencia y que está establecido en forma expresa como un principio constitucional indeclinable, cuando en el proceso exista igualdad de partes. Situación que habrán de combinar conmigo, no se presenta de ningún modo en el proceso mixto inquisitivo que rige en gran parte en nuestra provincia y que es este procedimiento aplicable por los jueces de instrucción y por el Ministerio Público Fiscal. Es un proceso mixto inquisitivo que rige en todo su esplendor, pero, ¿no es cierto?, mezclado con esto que acabo de señalar de las categorías del proceso acusatorio. Sin igualdad de partes, no es posible poner en marcha el debido proceso penal, porque esta circunstancia, si no fuera así, implicaría una clara violación de los artículos 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no hay igualdad de parte en el proceso mixto inquisitivo, no hay igualdad de partes, no hay igualdad de armas. El Ministerio Público Fiscal se apropia del expediente, toma contacto con el caso desde sus orígenes. El imputado y la víctima no lo pueden hacer. Insisto, el Ministerio Público se apropia del expediente, no lo podría hacer, esperemos que no, del legajo judicial, si habláramos en términos de proceso acusatorio, etc. Entonces, evidentemente, no hay igualdad de partes. Uno deambula todos los días por los juzgados penales, por los juzgados de instrucción, y cada vez que pregunta por un expediente está en vista al Ministerio Público. Y la vista al Ministerio Público produce una demora inexplicable e intolerable en los procesos penales. Hemos tenido casos que han superado los 10 y 15 días de tenencia, de apropiación del caso, del expediente, en las oficinas de los fiscales de instrucción. Y eso atenta contra el debido proceso penal y con el derecho de defensa en juicio. Obviamente. Nosotros dijimos con Gustavo, cuando empezamos a trabajar sobre la prisión preventiva, que es un poquito lo que voy a hablar brevemente, pocos minutos, dijimos que la prisión preventiva, y eso lo decimos en el libro, es el termómetro que mide la temperatura del Estado de Derecho. Más prisión preventiva, tenemos una temperatura muy alta. Tenemos un paciente con fiebre a punto de internarse en terapia intensiva. Baja temperatura, tenemos un paciente normal. Y ese paciente normal es el paciente en libertad. De ahí el título de esta, digamos, charla con ustedes, pusimos libertad versus prisión preventiva. Ese termómetro que mide un punto y el otro equidistantes es lo que nos pone de manifiesto si estamos frente a un Estado de derecho constitucional de derecho o no. No solo en lo formal, sino en lo práctico, en los hechos, en lo sustancial. Necesitamos un Estado de derecho no solo en lo formal, sino que sea operativo a través de la aplicación de todos estos principios y garantías. Les recuerdo, que esto ustedes ya lo saben mejor que yo, que la Corte Interamericana ha establecido en numerosos pronunciamientos que la prisión preventiva obviamente tiene un carácter cautelar, un carácter excepcional, y que está limitada en su aplicación por los principios de legalidad, inocencia, necesidad y proporcionalidad. Y eso lo dicen los jueces de instrucción en todas
las resoluciones en que deciden la excarcelación o la libertad de un imputado, pero sin embargo no la aplican. No aplican estos principios, es decir, los mencionan como en forma automática, como categorías decorativas, como un maquillaje, ¿no es cierto?, de la resolución jurisdiccional que deniega la libertad de la persona porque priorizan la prisión preventiva, es decir, se hace todo lo contrario de lo que se dice en esas mismas resoluciones. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos en que ha ocurrido estas cosas y siguen ocurriendo, ¿no es cierto? Como, insisto, un maquillaje de la resolución jurisdiccional, ¿no es cierto?, para decir, yo soy un juez garantista, pero este señor tiene que quedar detenido hasta que se cumplan los fines de la prisión preventiva, que es ¿cuáles son? Simplemente que el sujeto vaya a juicio. Pero nos preguntamos, ¿es necesaria la prisión preventiva? Muchas veces con todas las medidas alternativas, las otras opciones que están, por ejemplo, en el artículo 232 del nuevo Código Procesal Penal de la provincia. Y que, insisto en esto, están en vigencia por esta resolución administrativa número 45. Señores jueces, señores colegas, señores del Ministerio Público Fiscal, estas normativas, estos artículos del Código Procesal Penal nuevo están en vigencia y deben ser aplicables. Entonces el juez penal, previamente a ordenar una prisión preventiva, tiene que analizar todo ese catálogo de medidas alternativas que están diseñadas y están establecidas legislativamente. El legislador pensó en estas opciones previas al dictado de la sanción de la prisión preventiva, que están en el artículo 232. Por eso colocó a la prisión preventiva como última medida, como último recurso del Estado en el ejercicio de su derecho de punir, ¿no es cierto?, meter preso a una persona y encerrarlo en prisión hasta que llegue a debate. Y muchas veces esa persona se come 1 o 2 años, discúlpenme esta expresión no tan académica, ¿no es cierto?, se pasa 1 o 2 años en prisión para llegar al debate y en el debate sale absuelto. Eso lo vemos muy frecuentemente. Entonces, tenemos que empezar a revisar estas categorías, tenemos que empezar a revisar estas medidas judiciales tan duras y tan rigurosas que se están dictando. No se están respetando estas garantías y estos principios que estamos tratando de, analizar en esta tarde. Hoy les decía, ¿qué es lo que se busca? Es la pregunta que nos tenemos que hacer con la aplicación de la prisión preventiva. Le tendríamos que preguntar al juez, señor juez, ¿usted qué persigue con la aplicación de la prisión preventiva? Y el juez le va a responder escribiendo hojas y hojas, folios y folios, y citando autores y citando los fallos de la Corte Interamericana. Y le va a decir simplemente para lograr la realización del juicio oral. Entonces, nos tendremos que preguntar, me parece a mí, si se puede lograr este fin, ¿no es cierto?, que se traduce con la prisión preventiva, es decir, el juicio, lograr que el acusado comparezca al juicio oral, comparezca a derecho. Y eso se debe evaluar con un análisis ex ante que lo debe hacer el juez de instrucción, mediante la aplicación de otras medidas alternativas, es decir, si podemos lograr el mismo fin que se persigue con la prisión preventiva, aplicando otras medidas alternativas, por ejemplo, vuelvo a insistir en esto, algunas de las que están, o varias de las que están en el artículo 232, ¿para qué encerrar en prisión al acusado si igualmente se hará el juicio? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y no tenemos la respuesta. No tenemos la respuesta porque el juez de instrucción no nos da la respuesta adecuada. Es decir, la respuesta que encaje en estas garantías, en estos principios constitucionales, que es el substractum ideológico del nuevo modelo de enjuiciamiento penal en la provincia. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Si esto no lo tenemos muy claro, vamos a seguir con un nuevo código acusatorio adversarial con una mentalidad inquisitiva. Y eso va a ser un gran problema para todos y para el sistema de justicia penal en la provincia. Entonces, esto
como hay tanta confusión y tanta mezcla de categorías, conceptuales inclusive, muchas veces el imputado se ve en la necesidad de él tener que demostrar, ¿no es cierto?, de que hay arraigo, de que no se va a fugar, de que no va a adulterar pruebas, no va a perseguir ni amenazar testigos, etcétera, etcétera. Es decir, se revierte, se cambia el rol y lo que tiene que demostrar el Ministerio Público Fiscal con datos objetivos que deben estar en el proceso, no en la cabeza del Ministerio Público, que deben estar como datos objetivos y operativos en el proceso, lo tiene que hacer el imputado. Y un tema que también es importante y que no lo aplican es la no prolongación en un tiempo razonable de la prisión preventiva. Es decir, la revisión periódica que establece la ley y establecen estos principios y garantías constitucionales a que estamos haciendo referencia esta tarde, ¿no es cierto?, no aplican los jueces de instrucción, la revisión periódica de la prisión preventiva. Y si tanto mencionan los fallos de la Corte Interamericana, pues lean todos los fallos. Lean todo lo que dice la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva. Es muy simple, hay que entrar a las resoluciones y a las disposiciones tanto de la Comisión como de la Corte en materia de prisión preventiva y ahí tenemos todos los estándares, ¿no es cierto?, que deben ser aplicables en el derecho interno, en los pronunciamientos jurisdiccionales de cada país. ¿Y esto por qué? Porque los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, de aplicación obligatoria, y no porque lo diga yo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios casos, en varios fallos. Es decir, que la prisión preventiva, el encierro cautelar de una persona, no puede prolongarse por un periodo más allá del que el Estado pueda dar una justificación adecuada, ¿no es cierto?, de la misma. Es decir, debe justificar en la revisión periódica mantener ese encierro, mantener la prisión preventiva. De lo contrario, la privación de la libertad se tornaría arbitraria. De manera tal que el criterio de la necesidad de la prisión preventiva se torna sumamente relevante, ¿no es cierto? Y yo les decía hoy que les voy a mostrar rápidamente, y voy terminando, algunos casos prácticos para que ustedes vean cómo nos estamos manejando en el ejercicio de la justicia penal en la provincia de Corrientes, en la capital fundamentalmente, que es el territorio más conocido por todos nosotros. Tenemos que decir que en virtud del principio de proporcionalidad de que tanto se habla, que tanto aluden los jueces en sus resoluciones negativas de la libertad de los acusados, en virtud de este principio de proporcionalidad, no se podrá recurrir, señores, no se podrá recurrir a la prisión cautelar cuando la pena prevista para el delito no sea privativa de libertad, por un lado, y tampoco cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecución de una eventual condena. Es decir, lo digo de otro modo, no se puede mantener en prisión a una persona cuando la eventual condena sería en suspenso. Por ejemplo, en los delitos de robo agravado, de 3 a 10 años de prisión, los jueces deniegan la excarcelación en virtud de que, pensando lo contrario, dicen que podrían tener una mayor pena o superior a los 3 años, cuando el análisis o la interpretación tiene que ser a la inversa, pro homine, en forma restrictiva, en favor del acusado. Esto es tan simple y eso lo dicen los fallos de la Corte Interamericana. Si está la posibilidad en abstracto de que sea condenado en suspenso, esa persona no puede ser mantenida en prisión. No se puede mantener en prisión preventiva a una persona únicamente para asegurar la comparencia al juicio del acusado.
no se puede mantener a una persona en prisión preventiva únicamente para asegurar su comparencia al juicio. Porque el Estado no es capaz de garantizar que vaya a comparecer ante la justicia. El Estado, señores, a mi juicio, debe contar con todos los recursos suficientes, disponibles, para garantizar la realización del juicio y la comparencia del acusado. Esa es una obligación del Estado. Si esta incapacidad operativa del Estado no se puede realizar, no se la puede reemplazar por la prisión preventiva. Como el Estado no tiene los recursos suficientes para garantizarnos de que se haga el juicio, metemos en prisión al acusado y lo tenemos ahí hasta que lleguemos al debate. Y ahí pueden pasar meses y años. Esto, señores, no es posible en este nuevo modelo de enjuiciamiento penal y que ya está en vigencia. Ya está en vigencia. Todo esto que estamos hablando, Gustavo y yo, ya está en vigencia. Entonces, solamente se puede justificar o legitimar la prisión preventiva en circunstancias excepcionales, absolutamente excepcionales. Por ejemplo, que el acusado vaya a hacer, y este análisis, como es un pronóstico, no obstante ser un pronóstico que debe ser analizado ex ante, tanto por el Ministerio Público que va a pedir la prisión preventiva, por lo menos es lo que pasa frecuentemente, como el juez de instrucción que la va a dictar, entonces debe analizar si existen elementos objetivos que puedan justificar la permanencia en prisión o el encierro en prisión de un acusado. Por ejemplo, que actuó deliberadamente, digamos, o puso algunos obstáculos para la investigación judicial, que lo hizo en otras causas, etcétera, que actuó temerariamente, que introdujo prueba falsa, amenazó testigos, destruyó documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dato sobre el cual creo yo que tenemos que detenernos un minuto y no voy a continuar tanto tiempo, les pido disculpas unos minutos más. Una de las situaciones que justifican, entre comillas, la prisión preventiva, de acuerdo inclusive al nuevo Código Procesal Penal, es la fuga. La fuga del imputado o del sospechado por un delito cuando en momentos previos a producirse su detención por la autoridad policial. Y acá me parece a mí que tenemos que detenernos. Esto es lo que está establecido en el artículo, vean ustedes después, 224.c del Código Procesal Penal nuevo. La fuga del acusado, que la analizamos en el libro y damos nuestra opinión con Gustavo en este tema. Y esto porque yo creo que debemos adelantar la idea de que la fuga no es lo mismo que resistirse a una detención. La fuga presupone una persona ya detenida, que abandona el lugar de detención, sea haciéndolo subrepticiamente, sin violencia o con violencia en las cosas o las personas. En cambio, resistirse a una detención presupone justamente todo lo contrario, es decir, una persona en libertad que no quiere ser detenida y realiza todo lo posible para evitar su detención por la autoridad policial. Entonces, esto último, en mi opinión y en la de Gustavo, que es la que traducimos en el libro, no puede ser una causal o una condición que justifique la prisión preventiva de la persona, porque no presupone de ningún modo el riesgo de fuga, sino todo lo contrario. Es como cuando uno pida la exhibición de prisión, lo que se pide hoy, que ya no va a existir más, ni existe más, pero se pide hoy en el sistema mixto, la exhibición de prisión. ¿Qué presupone eso? Que es una persona que quiere someterse a la acción judicial, pero en libertad. Lo mismo pasa en la fuga, aquel que se resiste a la detención y se escapa, se fuga. Llamémosle fuga, si les gusta más esa expresión técnica, ¿no es cierto? Porque lo que quiere esta persona es simplemente no
poner obstáculo o fugarse y no presentarse a derecho, sino hacerlo en libertad, hacerlo en libertad. Por eso se resiste a su detención. Pero hay casos que se dan en la vida diaria que lamentablemente revelan lo contrario. Les voy a dar un ejemplo de arbitrariedad judicial. El caso de 2 hermanos privados de su libertad ambulatoria, acusados de un robo, sospechados por haber participado en un robo, ¿no es cierto?, cuyo mínimo, como les decía hoy, 3 años admite la condena en suspenso, posible, a quienes se le negó la excarcelación por resistirse a la detención por parte de la autoridad judicial. Es un caso del juzgado de instrucción número 4 de esta capital. El juez es el abogado Maciel, y es reciente, ¿no? Donde se dicen muchas cosas extrañas, ¿no? Pese a entender el juez en esta resolución de que les estoy leyendo textualmente la cita, no encuentra objetiva una causal de entorpecimiento de la investigación que pudiera causar el acusado, ¿no es cierto? No obstante, cuando se resistieron a la detención policial, quisieron evadir la acción de la justicia. Es increíble, ¿no?, que un juez piense eso. Y dice, es de trascendental importancia la conducta del imputado que intente darse a la fuga en el requerimiento de las fuerzas policiales. Entonces hay que denegar el beneficio excarcelatorio por riesgo procesal de peligro de fuga. O sea, aquel que quiere estar en libertad y someterse a la acción judicial es cualificado como un sospechoso de que si se lo deja en libertad se va a fugar. Y fíjense lo que dice el juez, ¿no? Este juez Maciel dice, corresponde recordar, escuchen bien esto, porque esto es un disparate, escuchen bien esto, porque esto es decir todo lo contrario de lo que dicen los tratados de derechos humanos, las convenciones internacionales y los fallos de la Corte Interamericana a que se hace tanta referencia en estas resoluciones jurisdiccionales. Dice este juez, corresponde recordar que esta concesión, la excarcelación, es una atribución del juez con carácter facultativo. De manera tal, señores, que hay que recomendarse a Dios y a todos los santos para que en este juzgado, ¿no es cierto?, alguna vez puedan llegar a pensar que la libertad de la persona acusada o sospechada de la comisión de un delito es un derecho. Todas las reglas de las convenciones internacionales hablan del derecho a la libertad ambulatoria. Pero bueno, no es lo que piensa este juez. Entonces, en función de eso tenemos estos fallos, ¿no es cierto?, de denegar la excarcelación en estos casos. Y así hay muchos. Hay otro más acá que tengo, pero no los quiero entretener más. Entonces, en definitiva, no es posible, y con esto voy cerrando, hablar de un debido proceso penal en el marco de un debido proceso legal, en el marco de un proceso en el que los jueces y los fiscales asumen el mismo rol investigativo. Tampoco se puede hablar de un debido proceso legal cuando no existe igualdad de armas entre las partes. Tampoco se puede hablar de debido proceso legal si no se respeta, como les decía anteriormente, la revisión periódica de la prisión preventiva, en el sentido de que no se la prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su aplicación. Por ejemplo, si se denegó la libertad de la persona invocándose de que en libertad podría atentar o amenazar, etcétera, a testigos, si ya declararon esos testigos en la causa, no existe más ningún motivo, el motivo ha desaparecido para prolongar el encierro en prisión del acusado. Y a todo eso hay que sumar la tremenda morosidad judicial en nuestros tribunales de justicia. Es una cosa ya intolerable
Es una cosa inmanejable lo que duran los jueces, lo que duran los procesos en nuestro sistema de justicia penal. En la capital me estoy refiriendo, fundamentalmente. Las excarcelaciones, los pedidos de excarcelación pueden durar más de un mes. Los fiscales se pasan pidiendo análisis o, digamos, visitas sociales para determinar el riesgo procesal, y cuando esa visita social determina, ¿no es cierto?, de que la persona tiene arraigo porque tiene familia, tiene trabajo, tiene hijos, etcétera, etcétera, el fiscal dice no le vamos a, debe rechazarse la excarcelación por inexistencia de riesgo procesal. Son esos disparates que estamos viendo todos los días. Y eso pasa en nuestros tribunales de justicia, muy simple, estimados amigos, colegas, funcionarios, porque no tenemos un proceso justo, un juicio justo, como ha insistido tanto en estos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias y de nuevo nuestro agradecimiento, y lo hago en nombre de Gustavo y en nombre de Rubén, titular de la editorial Contexto. Muchas gracias por acompañarnos, por aguantarnos hasta esta hora de la noche y acompañarnos en un momento tan lindo para nosotros como es presentar una obra que anhelamos que pueda ser una herramienta útil para ustedes. Muchas gracias y que tengan unas buenas noches. Estamos presentando el nuevo Código Procesal Penal comentado en 2 tomos para la provincia de Corrientes y que ya rige en casi todo el territorio de nuestra provincia. Son 2 tomos que hemos trabajado juntos con el profesor Arocena de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora se puede conseguir en la librería editorial Contexto, tanto en su versión papel, que incluye la versión digital sin cargo.